tomar asiento. A lo largo de la Biblia vemos obrar al Espíritu Santo de diferentes maneras, de diferentes formas y en distintas ocasiones. El Espíritu Santo hace una serie de obras, las cuales la he caracterizado como 12 obras del Espíritu Santo. En cada uno de los pasajes que nosotros logramos leer y entender, vemos que claramente el Espíritu Santo hace algo maravilloso por medio de cada instrumento, por medio de cada siervo de Dios. Y esto es lo que le he caracterizado como 12 obras. En el día de hoy, con el favor de mi amado Dios, vamos a comenzar con 6, y dependiendo del tiempo. La primera obra la tengo caracterizada como el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 8, y dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí claramente nos dice que el Espíritu Santo desde que empieza a morar en la vida de nosotros, nos empieza a redarguir, empieza a hablarnos a nuestra conciencia de que las cosas que hacíamos en otro tiempo nos empezamos a doler con cada pecado, con cada falla que vamos presentando ante la presencia de Dios. Nos vamos a sentir mal, porque claramente sabemos que eso no le agrada a Dios. A través de que el Espíritu Santo va morando en nosotros, nuestra vida va dando un giro. En algunos lo hace muy drásticamente y no completamente, pero más avanzadamente que en la vida de otros, como lo hace progresivamente. Porque cuando nosotros nos encontrábamos en otro tiempo, por más de que nuestra mente y nuestra conciencia supiera de que las cosas estaban mal, de que estábamos cometiendo un pecado, ni siquiera nos dolíamos. Lo sabíamos, pero no nos dolíamos, porque en otros tiempos, por el contrario, nos deleitábamos, amábamos estar en el pecado. Nuestra carne se gozaba, nuestra carne quería mucho más y más pecado, y algunas veces por nuestra cabeza pudo pasarse de que estábamos fallándole a Dios, de que eso era malo, y no tomábamos ni siquiera la más mínima carta en el asunto por resolver alguna cosa, por tratar de cambiar. Nosotros éramos totalmente testarudos, éramos necios, y aún así nos creíamos libres. Nosotros, estando en el mundo, creíamos que éramos libres y hacíamos cosas que nosotros mismos teníamos el control y el poder, cuando totalmente estábamos en una esclavitud, porque estábamos esclavos al pecado y esclavos al enemigo, y aún así nos sentíamos libres. Y por el contrario, estando muertos en vuestros delitos y pecados, como lo dice la palabra, nos justificábamos diciendo que éramos buenos por el simple hecho de no robar o de no matar. Nos justificábamos diciendo: no, nosotros éramos buenos. Nos comparaban los pecados entre robar es mucho más que decir una mentira, cuando hoy en día claramente, y gracias a Dios y al Espíritu Santo que ya mora en nosotros, vemos que Dios califica absolutamente todos los pecados por igual. Que si nosotros decimos una mentira es como si estuviéramos cometiendo un homicidio. Pero en otros tiempos, cuando amábamos deleitarnos del pecado, cuando amábamos vivir en el mundo, podíamos cometer cada uno de esos pecados, absolutamente todos los que dice la Biblia, y mucho más. Y nos justificábamos, decíamos que por cometer el simple hecho de no robar o de no matar, nos justificábamos diciendo que éramos completamente buenos. Pero aquí, en la primera obra que dice que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de que somos unos pecadores, es donde empezamos a ver las cosas de un punto de vista totalmente diferente, donde empezamos a necesitar que Dios nos limpie por la sangre de su hermoso Hijo, que Dios nos regenere, que Dios nos dé la fuerza, porque la única manera de que nosotros podamos, o serán muy pocas, que podamos llegar completamente a los pies del Señor, es por medio de una dificultad, por medio de algún problema, por medio de alguna circunstancia. Es donde nosotros pasamos completamente a aceptar al Señor, porque nosotros en nuestra humanidad caída, a través de que pasamos algún problema, alguna dificultad, claramente nuestra conciencia nos arroja que no hay más solución que nuestro Dios. Pero cuando en el camino nos presentan una prueba más pequeña, nos creemos grandes diciendo que nosotros tenemos la capacidad de solucionarlo.
Y en algunas veces podemos solucionar los problemas y salimos del problema, sí. Pero esos son los problemas tontos. Cuando caemos en un problema rotundamente fuerte, ahí es donde nosotros pasamos a depender de Dios. Pero aún así Dios nos ama y nos acepta. Porque su Hijo no vino a llamar aquí a justos, su Hijo vino a llamar aquí a pecadores. Porque completamente estábamos destituidos de la gloria de Dios. Como lo dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no todos nosotros cometíamos cada uno de esos pecados, íbamos en camino al infierno. Y Dios ya tenía ese plan planificado de enviar a su Hijo para darnos la salvación. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero para nosotros poder entender esa palabra evangelio, necesitamos pasar por malas noticias. Necesitamos reconocer y saber las malas noticias. Necesitamos que el Espíritu Santo muera en nosotros para que nos empiece a redarguir por dentro a nuestra alma, a nuestra conciencia. Y ahí es donde vamos dándole un giro a nuestras vidas. Que las cosas que antes amábamos, ahora las aborrecemos. Que las cosas que antes cometíamos con gusto, con gloria, con vanagloria para nosotros mismos, ahora nos duele. Porque ya el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y eso no es nuestro, eso es del Espíritu Santo de Dios. Perdón. La segunda obra es el Espíritu Santo regenera. Lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 5, que dice: respondiendo Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El pasaje completo del capítulo 3 de Juan, vemos que Jesús se encontraba hablando con Nicodemo, un fiel creyente de la sinagoga en ese tiempo. Pero aquí Jesús a Nicodemo le explica una regeneración, una conversión. Porque la mayoría de las personas tienen o creen que por solamente tratar de hacer la voluntad de Dios son salvos. Cuando están completamente, si no tienen de verdad el Espíritu Santo y no se han convertido de nuevo, no pueden ser salvos, como lo dice aquí en el texto. Le habla de una conversión, de una regeneración, y claramente nosotros hoy en día sabemos que todo esto lo va haciendo el Espíritu Santo de Dios, porque cuando Jesús partió, el que vino a morar, el que vino de morador, fue el Espíritu Santo, y es donde empezamos a ver. Esa frasecita de algunas personas, de mucha gente, decir yo me convertí, yo cambié, yo soy diferente, eso es una gran mentira, porque eso no lo hicimos nosotros. Nosotros no tenemos ni la más mínima capacidad de por sí solos cambiar. Nosotros nunca, diría la palabra nunca, nos levantaríamos de una cama pensando y diciendo hoy me cansé de amar el mundo. No lo podemos hacer, porque nosotros siendo cristianos se nos complica. Nosotros siendo cristianos es alguna dificultad, una tentación todos los días a la cual luchamos por resistir. En algunas caemos, sí, pero no las practicamos. Ahora, ya teniendo el Espíritu Santo, que es una gran ayuda, y primeramente la ayuda de mi Dios, ahora cuando nosotros estábamos en otros tiempos, en el mundo completamente, se nos hace completamente difícil. Entonces esa frase de decir yo cambié, yo soy diferente, ya no viene a ser parte nuestra. Lo que nosotros completamente tenemos que decir es Dios me cambió, Dios obró en mi vida, Dios me tocó, Dios me regeneró, Dios me dio una conversión por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con un hombre de la ley, y aún así Nicodemo se preguntaba y le preguntó: ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Jesús no estaba hablando de esa regeneración, de esa conversión. Jesús le estaba hablando de la conversión del alma, de por dentro, que su vida empieza a dar un giro, porque él creía que estaba haciendo las cosas bien, que por solamente pertenecer a una sinagoga, pertenecer a una iglesia, ya era completamente salvo. Y eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar la mayoría de personas, que solamente por congregarse, que solamente por asistir y ser fiel, entonces está muy bien. Pero dentro del culto, dentro de una iglesia y fuera de la iglesia, su comportamiento, ¿dónde queda? Por eso es que la mayoría de las personas, cuando no tienen el Espíritu Santo,
cuando el Espíritu Santo no les da la regeneración, la conversión, no pueden decir que son salvos. Porque ni siquiera Nicodemo sabía estas palabras, y Jesús le dijo: tú conociendo las leyes, no conoces estas palabras. Entonces, ¿qué están haciendo? Y es lo que nosotros vemos, porque se tiene que predicar el evangelio de la verdad, se tiene que hablar a la gente, confrontarlas, no nosotros, la palabra de Dios, pero nosotros somos el instrumento. La regeneración o la conversión no es llegar a un culto donde zapateen, hagan show y hagan gritos, porque eso no es una conversión. De que usted venía completamente destruido y ahora llega a un culto a gritar, a zapatear y a revolcarse. Eso no es, porque la Biblia nos demuestra todo lo contrario, que se diga que se haga todo decentemente y con orden, con prudencia, ser sobrios, ser sabios. Pero eso, todas estas cosas lo hace el Espíritu Santo de Dios. La tercera obra es: el Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí lo primero que nos recalca el texto es que si nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, habiendo escuchado el verdadero evangelio, habiendo predicado la verdadera palabra de Dios, no torciendo algunos textos, como algunos ya lo tienen por costumbre, que por querer llamar personas, lo que hacen es citar los textos bonitos de la Biblia, pero no leen 3 versículos más arriba ni 3 versículos más abajo, que ahí es donde se nos habla de la verdadera palabra, de las verdaderas conversiones, de las verdaderas regeneraciones, que es donde a nosotros debe confrontarnos. Y lo hacen simplemente para que la gente salga de un culto contenta, salga alegre. Pero ¿a dónde van si no se les habló la verdad? ¿A dónde van esas personas que no le producieron arrepentimiento? ¿A dónde van esas personas que ni siquiera se les dijo que eran unos pecadores que no merecían sino el infierno? ¿A dónde van? Contentos, salen contentos del culto, pero al camino de la perdición. Porque aquí nos dice que nosotros tenemos que escuchar la predicación de la verdad, y también se nos manda que nosotros mismos tenemos que escudriñar, que no tenemos que depender de ningún pastor, que nosotros tenemos que dejar esa pereza y nosotros mismos escudriñar, investigar. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo nos sella. La tercera obra es que el Espíritu Santo sella al creyente. El Espíritu Santo nos sella por medio del oír la predicación de la verdad, por medio de escuchar la verdadera palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando nos sella, ese sello no viene dentro de 2 o 5 años. Ese sello viene de inmediato, porque empezamos a escuchar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y empieza a confrontarnos. Y si la aceptamos, recibimos a nuestro Señor. Y ahí es donde nos marca, porque muchas veces vemos personas que dicen ser creyentes, pero su vida está completamente en la mundanalidad, su vida está completamente en el mundo. No están amando ni siguiendo la voluntad de Dios, no están amando ni siguiendo sus mandamientos, ni siquiera se están comportando como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y a eso se nos manda, a que nosotros tenemos que ser semejantes a Él, a que nuestro carácter se moldee al carácter de Cristo, de que así nos haga mucho mal, mucho daño, nosotros tenemos que hacer el bien, porque ni siquiera nuestro Señor, que vino a este mundo para solamente darnos lo mejor y darnos la salvación, y a muchos se les hizo milagros, a muchos se les hizo sanidades, a muchos se libró de endemoniados, y aún así no lo aceptaron, aún así lo despreciaron y le fallaron, aún así no quisieron escuchar la verdadera palabra de Dios, sino por el contrario, se dejaban guiar de los maestros que se encontraban en las sinagogas, los cuales estaban en un completo error. Porque hay un texto que dice que los sanos no necesitan de un médico. Jesús lo decía en forma de parábola. Si nosotros en el mundo nos consideramos tan buenos, ¿por qué vino nuestro Señor Jesucristo entonces?
porque cuando nos encontraban en el mundo no teníamos al Espíritu Santo, ni podíamos tenerlo en lo absoluto, sino que amábamos mucho más las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. El capítulo 6 de Hechos nos refleja los requisitos para el diaconado. Y uno de esos requisitos es ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué pasa en el capítulo 6 de Hechos? De tanta multitud que quería escuchar la palabra de Dios, los apóstoles empezaron a crear discípulos. Y las características para ser un discípulo de los apóstoles era que fuera creyente. Una de las características, porque eran varias, tenían que ser llenos. Entonces vemos que todos no son llenos del Espíritu Santo de Dios. El creyente que pasa a oír la palabra de la verdad pasa a ser creyente. Pero aquí vemos que no todos tienen el Espíritu Santo. No es que no quieran decir que no sean creyentes, pueden ser creyentes, pero el que tiene la unción del Espíritu Santo es el que se aparta, es el que ora más, es el que busca más la devoción de Dios. Porque nosotros podemos ser creyentes, pero muchas veces presentamos otras cosas antes que Dios y nos desviamos completamente del camino de la unción, porque amamos. Los que realmente pasan a ser con la unción del Espíritu son los que meditan más, los que oran más, fuera que los creyentes. Y no es que eso ya es cosa independientemente de cada persona, cómo quieran buscar a Dios, cómo quieran llenarse. Aquí nos recalca que tenemos que tener una vida completamente devocional, una vida más pegada a la Escritura, una vida más creyente, más fiel a la palabra de Dios. ¿Y qué quiere significar este sello en nuestras vidas? Lo que significa este sello es que nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Dios. Aquí es donde el diablo caracteriza completamente ese sello porque lo conoce. Sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Él. Porque en otro tiempo, aquí la Biblia nos recalca claramente que quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. No es por decir que somos sellados, no, porque eso se tiene que ver en nuestra vida, se tiene que reflejar cuál es nuestro cambio. Si verdaderamente somos creyentes y tenemos ese sello, tenemos que demostrarlo. Eso es lo que caracteriza y diferencia las cosas entre la vida mundana y la vida cristiana. Que los mundanos practican y nosotros luchamos por no ser practicantes. Los humanos, los de la carne, se gozan y nosotros aborrecemos. Porque el Espíritu Santo, que permanece ya dentro de nosotros, empieza a aborrecer todo ese tipo de cosas. En primera de Juan 18 también nos recalca y nos dice sobre el sello, que dice que lo que son los hijos de Dios, el enemigo, no los puede tomar, no los puede poseer. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la verdad, pasamos a tener el Espíritu Santo. Cosa que ningún cristiano, un verdadero cristiano, puede ser endemoniado. Porque no puede tener los espíritus en su parte. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con el valor y la autoridad de poder más bien desechar espíritus malignos en otras personas. No es como decir que nosotros enviamos una carta. El apóstol Pablo utiliza esta parábola de cuando nosotros en el antiguo tiempo tenían la carta que tenía que tener un sello para que pudiera llegar correspondientemente al rey o a la persona que querían enviarle las cartas. Tenían que tener un sello, porque de lo contrario la carta no tendría ninguna dirección, no tendría ningún respaldo para saber de quién venía esa carta y por qué provenía esa carta. El apóstol Pablo hace la parábola de eso, de la marca del sello como propiedad y que pueda llegar a su destino dependiendo de la persona que la vaya a recibir. La cuarta obra del Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. En Efesios 1:14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, como final a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto es lo que nos asegura a nosotros de ser redimidos. El Espíritu Santo es dado al creyente como garantía de nuestra redención.
El Espíritu Santo es el que nos da la garantía de nosotros poder ser salvos, de nosotros poder recibir la salvación, de nosotros poder tener esa herencia de la cual Dios le dijo a Abraham que la descendencia fuera bendecida, y lo cual también lo recalca en Génesis cuando le dice a la serpiente que del polvo la maldijo y que el polvo comerá, pero que habrá una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De qué herencia se nos habla a nosotros aquí? Si vemos en la Biblia, la herencia que nos es dada es eternidad, es gloria, es salvación, lo que pertenecemos a los hijos de Dios, que nuestra vida entera con Cristo es lo que nuestro Padre tiene preparado para nosotros como garantía de herencia, que viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ser cristianos no es ir a una iglesia, no es siempre, como por decir la puntualidad, no es llegar a cantar 4 coros y leer o predicar la palabra de Dios. Porque si la verdad, aquí llegamos a comportarnos de buena manera, vestirnos prudentemente, y como alguna gente del mundo que ve a una persona bien vestida, no lo caracteriza como ser cristiano, como eso es un cristiano, cuando la verdad eso no lo es. Ser cristiano es como nos comportamos aquí en la iglesia, como somos aquí en la iglesia, en el mundo debemos ser, para que esa conversión de nosotros y esa regeneración que hizo el Espíritu Santo pueda dar testimonio para las demás personas, para que las personas vean y puedan lograr entender que si Dios nos cambió a nosotros, ¿por qué no nos puede cambiar a ellos? ¿Por qué no puede tratar con ellos si trató con nosotros? Y es importante nosotros cuidar mucho nuestro testimonio. Es importante nosotros mantenernos a la altura de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad nuestras vidas es influencia para los demás. Así como están pendientes de nosotros de cualquier caída, también están pendientes de nuestro comportamiento si nos comportamos ante sus ojos y su poca sabiduría, estar bien y mantenernos. Nosotros como cristianos es donde nosotros tenemos que vivir más en oración, más en meditación, para nosotros poder tener el respaldo de Dios. Nosotros de verdad necesitamos buscar todos los días de nuestra vida a Dios y en todo momento, porque sabemos que Él es el único que nos da la fortaleza para nosotros poder avanzar, poder salir del hoyo en el que estábamos, poder salir de cualquier tentación que viene a nosotros, de cualquier dificultad, de cualquier problema. Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder salir y tener de verdad la fuerza, porque Él es el que nos la da. Y que también nosotros podamos demostrar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Y cada uno de ese fruto sea reflejado en nuestras vidas. Y aquí lo dice que el principal es el amor. Nosotros tenemos que tener amor, como Dios nos lo demuestra todos los días de nuestra vida a nosotros, en darnos una oportunidad de vida, en guardar nuestra vida, en bendecirnos, en alimentarnos, en darnos un trabajo. Y muchas veces, por medio de nuestras oraciones, su misericordia se extiende con las personas que aún no han llegado a los pies de Él. Con nuestra familia inconversa, ahí es donde Dios demuestra su misericordia, que los guarda, que los protege, que los cuida por medio de nuestras oraciones. Y eso no quiere significar que son salvos, solamente los guarda y les da un cierto tiempo en que puedan arrepentirse y llegar a los pies de Él. Entonces es importante que nosotros tengamos ese sello, que tengamos esa garantía de que somos salvos, porque claramente estamos viendo en estos últimos tiempos que todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, que este mundo normalmente va de mal en peor, que los días van a ser malos, y si nosotros no ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, ¿en quién la podemos colocar? ¿En un presidente? ¿En un político? ¿En un gobernador? Que no tiene ni la más mínima sabiduría, porque la sabiduría viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre.
Lo que Dios nos da a nosotros es por obra y gracia, porque Él quiere, porque Él es soberano y Él decide a quién dar y a quién no. El Espíritu Santo es nuestra brújula, Él es nuestra guía, Él es nuestro reconcilio. Claramente vemos que Él es todo. Porque cuando Jesucristo se va, viene Él, el Consolador, que viene a permanecer en nosotros. Y es donde nosotros hoy en día tenemos que aprovechar que aún está con nosotros. Porque cuando la iglesia parta, ese Consolador, ese morador ya no va a estar aquí en la tierra. Y si es difícil hoy en día permanecer nosotros en santidad con el Espíritu Santo, no me lo imagino en los días que no esté. Porque Él es nuestra consolación. Él es el que viene a morar en nosotros cuando lo aceptamos al oír el Evangelio de la verdad, cuando nos empieza a dar una conversión, un giro. Él permanece con nosotros, Él no se aparta de nosotros. Cada día más está ahí con nosotros, nos guarda, nos cuida. Porque de tantas cosas que nosotros hacemos en el día, llegamos a nuestra casa y es una bendición de que no nos haya pasado absolutamente nada. Y aún no a nosotros, sino a nuestras familias. De un largo día de trabajo nosotros no nos podemos imaginar de cuántas adversidades nos libró nuestro amado Dios. Y muchas veces nos la pasan nuestros ojos, en que procurar algunas veces salir de nuestras motos muy rápido y nos libra de un accidente. Algunas las vemos, otras no. Pero Dios sabe de cuántas adversidades nos libró para que pudiéramos llegar a nuestra casa y encontrarnos con nuestra familia y poder compartir. Y aún así, nosotros como testarudos y necios no logramos entender y dedicarle y apartarnos un tiempo para decirle a nuestro Señor: gracias por cuidar a mi familia, gracias por cuidar a los que aún no han llegado a tus pies, gracias porque me has guardado a mí, me has sustentado. Porque todo, absolutamente todo se encuentra difícil, pero tenemos una victoria, que es que el Espíritu Santo está con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó para consolarnos. Porque cuando se apartó, los apóstoles quedaron completamente destruidos. Es no más de imaginar, es una alegría pasar con el Señor absolutamente 3 años, viéndolo obrar, viendo su carácter de una manera grandiosa, que después los deje. Ellos tuvieron que quedar destrozados. Que Pedro volvió a la pesca, pero Él les dijo que Él se va, pero Él volverá. Y nosotros claramente nos dejó las señales escritas para la venida, para la segunda venida de nuestro Señor. Y es lo que nos esperamos nosotros, y nos encontramos ansiosos, por un lado ansiosos y por otro lado nos dolemos, porque algunos familiares no han podido llegar a los pies de Cristo. Y es lo que nos recalca la Biblia, que por más de que nosotros seamos fieles, amando los mandamientos de Dios y haciendo su voluntad, no podemos lograr absolutamente nada. Somos un instrumento, porque cada uno de nosotros somos un instrumento en la vida del Señor, el cual Él utiliza para atraer a personas. Y es donde nosotros nos tenemos que preocupar por la obra, es donde nos tenemos que preocupar por atraer ese tipo de personas, donde nos tenemos que preocupar porque nuestra vida todos los días avance mucho más, todos los días crezca, que nosotros aprendamos a dejarnos, a desprender de las cosas del mundo, que aprendamos a dejar eso en el olvido, porque todo eso va a pasar, pero todo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es lo que nos va dando la capacidad de poder aguantar y soportar todo tipo de cosas. La quinta obra: el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos somos bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esto es la muestra de que pertenecemos a los hijos de Dios. Por eso Pablo nos dice que no importa de que si eran griegos, de que si eran judíos, de que si eran esclavos o si eran libres. Aquí es donde nosotros pasamos a pertenecer a una sola obra, un solo templo,
una sola iglesia. Y es donde nos dice que ya no importa si teníamos nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana, diversa, si pertenecíamos al mundo, si éramos hijos, ya no importa. Porque cuando nosotros pasamos a ser bautizados y pasamos a ser creyentes por medio del cuerpo de Cristo, nos transformamos a una sola persona. Y esto es lo que Pablo nos caracteriza y nos dice que ya todos pertenecemos en una sola iglesia. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo de Dios, pero todos somos la iglesia de Cristo. Aquí es donde nos dice que nosotros tenemos que estar en armonía. Como el mismo apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ayudarnos, que exhortarnos los unos a los otros. El día miércoles que nos reunimos, vimos muchas veces esa palabra, el amor fraternal, la unión. Porque muchas veces nosotros no sabemos en qué momento algún hermano está pasando por una circunstancia y necesita una palabra de aliento. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos utilizar, dejarnos de ser un instrumento y estar en comunión, en amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos nosotros solos, sino pertenecemos a la iglesia de Dios. Es como decir los miembros de nuestro cuerpo. Si algún miembro de nuestro cuerpo nos llegaría a hacer falta, diríamos por el momento no, el meñique no me hace falta, pero de alguna manera hace falta. ¿Por qué? Porque cada parte del cuerpo Dios la creó para algo, para alguna función, y es útil para la vida de nosotros. Así somos nosotros cuando pasamos a ser creyentes. Necesitamos los unos de los otros y mantenernos en amor fraternal. Y la Biblia claramente no miente cuando dice que es un remanente pequeño el cual se va a salvar. Porque ser creyentes es ser creyentes y obedientes es algo complicado, pero no es imposible. Porque a través de tantas adversidades, a través de tantos conflictos y de que muchas veces nos sentimos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Ese es el que nos guía y nos envía el camino de la verdad. Por eso en la Biblia nos recalca que nosotros tenemos que ser cada día más unidos, demostrar ese amor los hermanos, porque lo necesitamos nosotros para que la iglesia de Dios no sea desprendida, para que esa iglesia no se divida, porque el enemigo lo que busca es cualquier artimaña para poder dividir y separar la iglesia, para que nosotros dejemos de servir. Y por medio de esas cosas, nuestros ojos ven esas disensiones y dicen, si son cristianos, ¿qué podemos esperar nuestro mundo? Si dicen, si ellos siendo cristianos se comportan así, yo soy más bueno que él. Y es donde nosotros tenemos que tener el testimonio realmente alto. Porque nosotros claramente vemos que 12 apóstoles, pero claramente el más exaltado es el apóstol Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, y él creía a su propia voluntad de que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que eso estaba agradando a Dios, cuando era completamente lo contrario, estaba desagradando a Dios. Pero vemos que cuando el Espíritu Santo en Jesucristo se le aparece, su vida empieza a dar un giro bastante drástico, bastante fuerte, que empieza a ser el apóstol más exaltado de la Biblia. Y a ver de que vamos leyendo sus cartas, él nos va demostrando su carácter, nos va demostrando la exhortación que le hace a algunos, como reprende a algunos hermanos, como les habla con la verdad, como no teme en decir las cosas de frente a las personas, porque no teme de ningún hombre. Porque claramente nosotros sabemos que por más de que alguna persona quiera matar este cuerpo, no puede matar el alma. Por un momento puede torturar este cuerpo, pero el alma sigue pegada a los pies de Cristo. Vemos que Dios coloca los ojos en Pablo y lo llama a servirle de una completamente manera verdadera, a que exponga el Evangelio de una manera verdadera, sin torcer ningún texto, sin desviarse del camino, sino ni utilizarlos para solamente conveniencia propia de los demás,
ni para los propios deseos de las personas, sino por el contrario, les predican el evangelio de la verdad, y es el que produce el arrepentimiento. Es el que produce de que ellos completamente regeneren, cambien su vida por medio del apóstol Pablo, porque muchas veces a nosotros nos juzgan por nuestra vida pasada. Siempre nos quieren resacar algo de la vida pasada. ¿Y qué interesa la vida pasada? Es hoy, como nos comportemos, como demostremos de que si somos unos verdaderos cristianos demos el fruto. Ahí es donde tienen que vernos. Pero nosotros oramos por esas personas para que el Espíritu Santo los toque y los impregne y les regenere su vida. La mayoría de personas, para justificarse y no querer asistir o congregar a una iglesia, con alguna frase que hayan escuchado de algún predicador que dice que Dios no mora en templos humanos, hechos por manos humanas, y literalmente estamos de acuerdo con ellos, porque Dios no mora en este templo, Dios mora en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios, cada uno de nosotros somos el templo de Dios, y ellos se justifican solamente con esa frase. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decirle que realmente necesitamos de congregarnos, realmente necesitamos de un pastor que sea utilizado por Dios, que sea el instrumento para nosotros, porque cada padre envía a su hijo a la escuela a aprender, y nosotros necesitamos de una iglesia para aprender, porque en nuestra carne, que es el primer enemigo de nosotros, la pereza nos domina. Nosotros podemos decir vamos a leer la Biblia, pero llegamos a leerla y nos da sueño, nos interrumpe, nos da algo, nos pasa algo, aún siendo creyentes, porque todos los días de nuestra vida combatimos con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia carne, y es el principal enemigo, que no es ni siquiera el diablo, es nuestra carne. Dejar de cumplirle sus deseos, dejar de cumplirle de llenarse de algún tipo de cosa de este mundo, de vanidades, de gloria. Y es donde nosotros tenemos que aprender a humillarla, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado. Humilló su carne y primero gobernó su espíritu. Es donde nosotros tenemos que empezar a formar y a practicarlo en nuestra vida. Algunas personas dicen esa frase, pero necesitamos de alguna persona, de algún predicador, que nos explique la palabra verdadera, que nos explique la Biblia, porque sabemos claramente que un pastor, verdadero siervo de Dios, aparta la mayoría de su tiempo para buscarlo en oración y en meditación, y eso se ve, eso se demuestra por medio de su testimonio, por medio de su caminar, por medio de la forma de expresar y hablarle a las personas, por medio de darles fruto, de ayudarlos. Y ahí es donde nosotros claramente vemos la mano de Dios, porque cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, y en algún momento de nuestra vida hemos edificado a otras personas, le hemos dado fuerzas cuando se encontraban débiles. Algunas personas del mundo vienen afligidos y nosotros le damos palabra, porque conocemos la verdadera palabra de Dios, gracias a Él que nos puso en el camino de la verdad, que pertenecemos y amamos sus mandamientos, amamos su palabra y la ponemos en práctica todos los días de nuestra vida. Es una lucha constante hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que nosotros vamos a ser despreciados como lo fue Él. Si lo fue despreciado Cristo, que solamente vino a hacer el bien y nos vino a dejar un regalo maravilloso, ¿qué podemos esperar nosotros? Por eso muchas veces nosotros, cuando pasamos a hablarle a alguna persona de la palabra de Dios, algunos se molestan, y ahí es donde empezamos a ser despreciados. Pero a nosotros no nos tiene que prestarle mucha atención a eso, sino por el contrario, mirar un poco más allá y ver de que es un alma perdida, un alma que va por el camino de la condenación, un alma que no tiene esperanza, porque no ha llegado alguna persona a predicarle el evangelio de la verdad. Porque lastimosamente lo peor que le ha podido pasar a las iglesias de Cristo es que entre el evangelio de la prosperidad.
Muchas personas llegan a una iglesia con un problema, una dificultad, con ganas de suicidarse. Y lo primero que hacen algunas de esas iglesias es entregarle un sobre, a que no se vaya sin dejar su bendición, dice. Y una persona que venga completamente necesitado de la palabra de Dios, y lo primero que hacen es entregarle un sobre para que deje dinero. Alguna de esas personas hace que esa persona termine por suicidarse. Por eso es importante que nosotros estudiemos, que nosotros aprendamos, que nosotros oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios, porque son muchas las personas que van por el camino de la perdición. Son muchas almas que se están perdiendo, y a Dios le duele cada una de esas almas. Dios se duele porque somos sus hijos. Él es nuestro creador. Por eso nos dice que nosotros tenemos que servir a la obra de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. Por eso se nos manda que nosotros seamos unidos, porque el trabajo es mucho. Las personas son muchas las que se pierden. Y la Biblia dice que es un remanente pequeño, ni siquiera la mitad, es un remanente pequeño de tantas personas que se están perdiendo. Por eso ser un cristiano no es venir a una iglesia y permanecer sentadito y escuchar la palabra de Dios fervientemente. No, ser un cristiano es servir, ser un servidor de Cristo, de que trabajemos en la obra del Señor, de que no es que por cantar o por explicar la palabra de Dios con eso tenemos. Podemos ser salvos, pero no estamos trabajando en la obra del Señor. Pensamos por sí solos y no pensamos por los demás. Pero eso tenemos que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos vaya dando todo ese tipo de dirección, porque Él es nuestra guía, Él es nuestra brújula. Él es el que nos guía a dónde tenemos que ir, porque algunas veces nos hemos topado con personas que ni siquiera pensamos en nuestra cabeza, pero lo envía Dios para que nosotros trabajemos, para que nos preocupemos, para que veamos que una persona necesita de la palabra de Dios, y así tengamos problemas y aflicciones, nosotros tenemos que permanecer en gozo, porque lo que leyó el hermano Cristian es eso, y que el apóstol Pablo, estando en esa dificultad, preso por causa ninguna, por no cometer ninguna gravedad, pero seguía en gozo, y fuera de eso siguió trabajando, porque no dejó que un soldado de esos se suicidara, sino por el contrario, le predicó el evangelio de la verdad y le dio la salvación a él y a su familia, por medio de la conversión del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestra vida, y alzar nosotros un poco más, nuestros ojos un poco más allá, no enfocarnos en un solo punto, sino ver por qué Dios hace las cosas, porque nuestra mente humana no tiene la capacidad de percibir por sí solo por qué Dios hace las cosas de tal manera, y muchas veces nos enfrentamos a Él diciendo, pero ¿por qué a mí? Muchas veces nos pasan dificultades nosotros siendo fieles, muchas veces nos pasan pruebas fuertes nosotros siendo fieles, pero porque Dios nos ama. Y es donde nuestros ojos tienen que ser alzados para ver por qué Dios lo hace, porque Él nos ama y nos prepara para algo más grande. Porque a medida de que nosotros vamos orando y meditando, la Biblia nos va preparando para todo. La palabra de Dios está ahí reflejada. Nosotros no tenemos que ir a ningún pastor o a ningún predicador a que nos diga que alguna supuesta profecía o alguna revelación, porque la palabra de Dios ya está plasmada. Nosotros por sí solos tenemos la libertad de poder ver la Biblia, pero necesitamos el Espíritu Santo para poder comprender, porque nosotros simplemente no podemos merecer lo bueno. Como lo dije, nosotros para saber las buenas noticias tenemos que saber entender y recibir las malas. Saber aprender a mordiarnos de lo malo para ver lo bueno. Porque de alguna cosa mala es buena. La sexta obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11, dice, lo pueden buscar conmigo y podemos leer todos.
capítulo 12, del 7 al 11. Primera a los Corintios. Amén. Y dice así: pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así es como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Lo primero que vemos aquí es que es un solo Espíritu el que da los dones. Vemos claramente que Dios le da los dones, a cada una persona le da dones diferentes. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver en qué podemos servir de maneras diferentes. Uno tiene la capacidad de predicar, otros tienen la capacidad de cantar, uno tiene la capacidad de enseñar, otros tienen la capacidad de entender y aprender rápido, otros no. Pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho, para que nosotros lo tomemos en cuenta, para que nosotros aprendamos a servir, de que eso no va a ser para nosotros, sino para ponerlo al servicio del Señor. Notemos que estos maravillosos dones que nuestro amado Dios nos otorga, se los otorga a los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y en el texto nos dice claramente que todos son un mismo espíritu. Estos dones no se le dan a cualquier persona. Estos dones no se compran. Estos dones no se heredan. Estos dones los da Dios. ¿Quién da los dones? Los da el Espíritu Santo. ¿A quién le da los dones? A quien Él quiere. ¿Cómo da los dones? Como Él quiere. Porque Dios es soberano y misericordioso. Dios decía a quién le da, a quién no. Los dones del Espíritu Santo no se adquieren como una voluntad propia. No se compran con dinero. No se heredan. Sino por el contrario, vemos que los dones a lo largo del camino del Evangelio, Dios nos va dando a diversas personas. Por eso es que vemos que claramente a unas personas se les dificulta hacer una cosa y a otras no. Pero es porque Dios sabe a quién darle cada don. Dios sabe en qué persona es buena para cada don. Y Él se lo va dando. No es porque nosotros lo merezcamos, sino que lo recibimos por obra y por soberanía y por gracia, para que sirvamos y lo utilicemos para provecho. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros claramente vemos que la gente del mundo a estos dones nos llaman virtuosos. Dice que es una persona virtuosa, de buena, diciéndolo así. Pero eso no es nuestro. Eso nos lo da Dios a nosotros. Eso no nos pertenece, sino que Dios nos lo da para su obra, para el servicio de Él. Por eso cada uno de nosotros siempre tiende como a escuchar mucho más a un predicador que a otro. Siempre nos conmueve más la predicación de algunos que de otros. Y aquí no se trata de menospreciar a ninguno, pero también la iglesia sabe percibir algunos dones, o algunos de nosotros percibimos los dones. Los creyentes perciben los dones cuando algunas personas predican o les hablan a los demás y de verdad los confrontan. Porque la palabra predicar no es solamente tener que hablar con elocuencia, sino es pasar oración, es pasar meditación, para que cada una de esas personas tenga el respaldo de Dios, para que impregne la vida de otras personas que se encuentran
afligidas. Por eso algunas personas siempre tienden a desviarse mucho más como para un pastor que para otros, o algunos predicadores que para otros. Y mucha gente le llama esto idolatría. La gente del mundo, al ver que uno escucha más a un pastor o permanece más al lado de un pastor, le dice que eso se llama idolatría. En ciertas ocasiones podría ser, pero en otras no. Es dependiendo de la predicación, como Dios lo toque el corazón a uno, por medio de ese instrumento, por medio de ese don que Dios le da a cada uno. Y nosotros también sabemos percibir y sabemos que esa es la voluntad de Dios, a quien Él quiere dar cada don y cada gracia. A veces las personas notan que cuando se sube en un predicador es más exaltado que Dios, que es más exaltado por Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver la gracia y la soberanía de Dios y la capacidad que Dios le da a cada persona, como lo ha hecho conmigo. Y yo el estar aquí de pie no es porque yo quise, es porque Dios me tocó y cambió mi vida. Porque de lo contrario nunca jamás en mi vida llegué a imaginarme estar de pie explicando la palabra del Señor. Incluso asistía a unos cultos, escuchaba la palabra de Dios un mes, una vez al mes, cada 15 días. Y podía leer la Biblia todas las noches, pero no lograba entender. Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero hoy en día que leo, que estudio y me preparo, Dios me da abundante palabra y me da sabiduría. Y ahí es donde yo me confronto y me digo que esto no es mío, que esto es de Dios, porque Él es el que me rescató del camino de la perdición, es el que me trajo al camino de la verdad. Por eso nosotros no tenemos que gloriarnos de nada, porque nosotros no merecemos nada. Que Dios lo hace por obra y misericordia, sí, pero nosotros no merecemos nada. Por eso aquí vemos que hubieron claramente 12 apóstoles. El más exaltado siempre va a ser Pablo. Es el que estuvo como por decir en las cartas, fueron completamente contundentes y nos exhorta a leer cada una de esas cartas. También vimos que solamente hubo un Elías, un Moisés, un Abraham, un Daniel y muchos otros hombres resaltados en la Biblia, pero solamente hubieron, cada uno de ellos hicieron una manifestación grande que nos da un ejemplo a nosotros, como la fe de Abraham. Y esos son claros ejemplos de los antiguos reflejados que tenemos que ponernos en práctica en la vida de nosotros. Que esos ejemplos sean de motivación para nosotros, como lo es el más de todos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que se nos ordena a ser semejantes a Él. En el mundo el talento es para volvernos una estrella, pero en la iglesia los dones son para darle gloria y honra a nuestro amado Dios. Hermanos, ¿sabían que predicar para llevarnos nuestra propia gloria es pecado? Orar en los cultos de manera sobresaliente para que la gente nos vea más espirituales es pecado. Y todo lo que hagamos con motivo equivocado se convertirá en un gravísimo pecado, porque nos llenaríamos de gloria nosotros mismos cuando nosotros no hacemos absolutamente nada. Porque nosotros sabemos que lo bueno que hacemos es de Dios y lo malo que hacemos es sí es nuestro. Eso sí nos pertenece, lo malo. Notemos que los dones de Dios que nos dio Dios no son para nosotros, sino para la iglesia, para la obra del Señor. Dios no nos da dones para exhibirlos, Dios nos da los dones para servir. Y esa es la maravilla de los dones del Espíritu Santo. Y si Dios lo permite y así lo decide, la próxima semana culminaremos con nosotros 6 dones. Brindémosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, y nos ponemos de pie para darle la gloria y la honra a Él, porque Él es merecedor de todo. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra, mi amado Dios. Gracias por utilizarme como un